Buenísimo, ahí me confirman que se escucha bien, se ve bien, así que no resta nada más que iniciar. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Ya cada vez faltan menos clases. Desde el punto de vista de las metodologías, nos van a quedar por abordar solo dos metodologías nuevas. Y después, como les dije en la clase pasada, van a haber un par de clases más, que son clases donde vamos a desarrollar alguna temática, compartir algunos videos y generar algún intercambio de cierto tipo, más allá de la clase final donde se presenta el trabajo práctico final. Bueno, no sé si alguno de ustedes quizás tenga alguna consulta o alguna inquietud respecto a la clase precedente o quizás a la clase donde desarrollamos, la clase grabada, donde desarrollamos la motricidad manual. Dediquemos 5 minutos a esta parte y bueno, después sí, iniciamos con la temática del día. Bueno, ¿ninguna duda entonces? ¿Ninguna consulta acerca de ningún tema ya abordado? ¿Está todo claro? ¿Lo están llevando a la práctica de alguna manera las propuestas? Sé que ahora es un periodo medio complicado, pero quizás estén interactuando con alumnos o con jugadores de alguna manera a la distancia. ¿Alguno de ustedes puede compartir alguna experiencia práctica donde haya llevado adelante alguna metodología o algún contenido abordado? Yo ahí les doy un tiempo a ustedes para que escriban. Veo que alguno está escribiendo. Bien, acá Marcelo nos comenta que él lo está llevando adelante con nenes de entre 4 y 7 años. Contanos, Marcelo, contanos un poco qué es lo que hiciste con ellos, puntualmente cuál fue la metodología que desarrollaste o la temática y qué feedback tuviste, qué observaste y demás. Me parece que puede ser muy interesante para los demás cursistas. Y recuerden, mientras Marcelo escribe, lo que propongo todo el tiempo es este intercambio, ya sea desde las preguntas o desde compartir experiencias. No se queden callados porque la realidad es que suma mucho al curso cuando ustedes participan. Le dan un valor totalmente diferenciador a cada clase. Yo ahí los espero tranquilos, que veo que están escribiendo. Bueno, Marcelo nos comenta que él llevó adelante la parte de la motricidad manual. La motricidad manual fue la clase que les dejé subida hace una semana atrás. Ahora María, después de abordar la temática de Marcelo, te voy a hacer una devolución respecto a lo que planteás. Bien, acá Marcelo nos comenta que utilizó a la hora de codificar los movimientos de la mano, los lenguajes numéricos eh, y, y el lenguaje cromático, diferenciándolo con edades esto. Te hago una pregunta, Marcelo, porque yo con nenes de 4 años, nenes puntualmente de 4 años, la parte de las secuencias numéricas, yo no lo llevé adelante. Lo llevé adelante
con las secuencias numéricas de 5 años en 6, 7 en adelante, valga la redundancia. ¿Vos pensás que con los nenes de 4 años no podrías llegar a utilizar el código numérico, codificando, por ejemplo, las cuatro pinzas con 1, 2, 3, 4, y después simplemente haciendo llamadas casuales donde decís 1, 4, 3 o 2? ¿Vos pensás que esos nenes no lo podrían llevar adelante y por eso elegiste el cromático? Yo creo que con 4 números, y si los tiempos de asimilación se respetan, yo creo que con nenes de 4 años también se podría implementar. Eh, Me parece que se pudiera probar, al menos. Y después me comentás que estuviste llevando adelante el semáforo. Buenísimo, buenísimo. El semáforo justamente que impacta en lo que tiene que ver con el esquema corporal, la concientización del mismo y mejora los procesos imitativos, tiene un valor muy, muy, muy importante en estas etapas. De los nenes que vos mencionabas de a partir de los 4 años. Buenísimo. Y sí, esto que vos decís, tengamos en cuenta que, a ver, a lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos estructurando de determinada manera. Los sistemas educativos lo que hacen justamente es generar matrices de pensamiento, modelos de pensamiento, que son ni más ni menos que estructuras. Estructuras donde nosotros organizamos, clasificamos la información que vamos percibiendo de cierta manera. Entonces, la percepción, el hecho de relevar información a través de los sentidos de una experiencia determinada, va a tener una relación directa con todas esas estructuras previas que nos conforman. Entonces, esas estructuras previas van a incidir de una manera significativa o determinante, mejor dicho, sobre el modo de percibir el ambiente. Entonces, cuando vos decís que hay nenes más chicos que asimilan contenidos más rápidos que nenes más grandes, un poco tiene que ver con esto de que los nenes más chicos, dependiendo cuál fuera el contenido, no es que es una máxima eso, pero lo que sí es cierto es que están menos estructurados. Y al estar menos estructurados son más permeables a asimilar propuestas nuevas. Son digamos, cabezas, entre comillas, o cerebros más flexibles. Porque justamente tienen menos de esta rigidez mental o esta estructuración mental que los adultos empezamos a tener. Sí, bueno, y también lo que pasa, más allá de que esto de quizás lo de el grande es más vago, no sé si sería tan así. Me parece que los nenes más grandes, y a medida que vamos siendo más grandes, empezamos a necesitar cada vez más de estrategias que nos motiven de una manera superadora. Cuando son más chicos, digamos que es más fácil de impactar y de sorprenderlos. A medida que ellos son más grandes, el desafío se va multiplicando. Por eso la variabilidad de las propuestas, el cambio de la propuesta en un momento determinado antes de que caiga el pico atentivo es muy importante. Todo el tiempo para mantenerlos a ellos latentes, motivados, y que a través de esa motivación y esa atención sean más permeables al aprendizaje. Y bueno, esto de explora más con el cuerpo, los nenes más chicos que los nenes más grandes, tienen que ver con esto del aprendizaje concreto.
Obviamente que los nenes más chicos, al estar, una vez más, lo repito, menos estructurado, al tener menos desarrollada la cognición, todo el tiempo ellos se ponen en contacto con el mundo, con el ambiente, de la manera más concreta que pueden. Y la manera más concreta que pueden en las primeras etapas es a través del propio cuerpo. Es a través del propio cuerpo que ellos asimilan conceptos como texturas, conceptos de la espacialidad, conceptos que tienen que ver con características determinantes de los objetos que los circundan y demás. Es a través de la propia experiencia motora que empiezan a estructurar el sistema cognitivo de manera preponderante. Recordemos que esto se daba sobre todo y de manera prevalente desde el nacimiento hasta los 11-12 años de edad. Después de esa etapa es a través de la cognición que empiezan a mejorar aún más la motricidad. Pero antes de eso es a través de la motricidad y de los movimientos de su cuerpo que empiezan a enriquecerse de experiencias que desarrollan la cognición. Bueno, buenísimo Marcelo que estés a full con la implementación práctica de la metodología. Cada vez que hagas algo, al igual que los demás, está bueno y dediquémosle un momento para compartirla, la experiencia, porque más allá de lo que dice el libro, está bueno explorar y tomar realidad con lo que nos dicen nuestras prácticas. Porque cada uno de los alumnos que tenemos delante tienen características distintas y el impacto de una misma metodología no va a ser el mismo con un grupo de nenes que con otro. Así que buenísimo. Ahí había quedado una pregunta de María. Ella dice, respecto a la clase anterior, a ver, aguarden un segundo. Dice, ¿cómo podemos manejar el tema del frente, de la frontalidad? Quiero decir, la frontalidad del propio cuerpo en caso de no usar los ojos direccionales. Bueno, yo primero que nada hago una pregunta. Teniendo a disposición los ojos direccionales como un instrumento realmente superador a la hora de poder alinear y direccionar el cuerpo en el espacio en su totalidad o cada uno de los segmentos corporales, yo me pregunto por qué no empezar desde el vamos a utilizar ese instrumento y a estabilizar ese concepto de ojo direccional en los chicos. Porque la realidad es que es un instrumento que requiere de muy poco material. Se pueden imprimir los stickers y poner en la punta de los pies o en alguna otra parte del cuerpo, como por ejemplo los hombros o las rodillas, en pos de alinearlos hacia determinada dirección. O también se puede dibujar con un marcador en alguna parte del cuerpo. Me parece que desde el vamos, por eso lo vimos como los primeros contenidos, es un instrumento que debiéramos proponerlo en los chicos con los cuales interactuamos para poder utilizarlo después con cada una de las metodologías. Si no tenemos los ojos direccionales, ¿cómo manejamos el tema de la frontalidad? Quiero decir, recordemos que la propuesta anterior, de la clase anterior, era esto de el Body Mini Bean Shape, donde a través de un primer momento donde el instructor dibujaba un trazo determinado en la pizarra, el nene que estaba observando ese trazado tenía que desplazarse en el suelo de determinada manera, con las características de ese trazado. Ya sea si fuera una línea recta, un círculo, un triángulo, tenía que dibujar trayectorias imaginarias con sus propios desplazamientos. A la hora de dibujar estas trayectorias imaginarias con sus propios desplazamientos, el nene podría organizar su postura todo el tiempo dando la frontalidad hacia el pizarrón, o, por ejemplo, si fuera un triángulo la figura a interpretar, cambiando el frente y en determinado momento, cuando traza determinado lado del triángulo, quizás le da la espalda al pizarrón. Si yo no quiero esto y quiero que el nene todo el tiempo dé la frontalidad, lo que puedo utilizar más allá de los ojos direccionales es utilizar alguna referencia del espacio concreto.
En el espacio al menos vamos a tener 4 paredes o 4 lados al menos. Entonces, lo que podemos decir es mirando todo el tiempo hacia el pizarrón o mirando todo el tiempo hacia la ventana o mirando todo el tiempo hacia la puerta. Utilizar alguna referencia concreta del espacio que circunda a esa persona para empezar a manejar la espacialidad. Pero repito, es todo mucho más fácil si el nene tiene incorporada esta matriz de ojo direccional, porque eso es algo que organiza su propio cuerpo, y ese propio cuerpo es el que se va a poner en contacto con lo externo del espacio. Entonces, habría que empezar desde ahí. Bien. ¿Alguno más? Quizás de los que se fueron sumando, ya ahora somos bastante más. ¿Quiera desarrollar alguna otra temática o plantear alguna duda? De nada, María. Sí, digamos que, a ver, en el deporte, la trayectoria, el concepto de trayectoria, que se entiende como un cuerpo en movimiento en el espacio. Ese cuerpo en movimiento en el espacio puede ser el propio cuerpo de la persona, puede ser el cuerpo de un otro que se está desplazando en ese espacio, o puede ser un elemento como podría ser una pelota en los deportes. Entonces, lo que tiene que ver con la interpretación de trayectorias, con la comprensión y lectura de una trayectoria, es un fundamento, un concepto base necesario para abordar los deportes. Porque justamente en los deportes, todo el tiempo, los componentes del mismo están en movimiento. Entonces, es determinante aprender a entender los movimientos de los cuerpos en el espacio. Entonces, seguro que si empezamos a comprender las trayectorias, a ponernos en contacto con trayectorias de distinto tipo, vamos a generar una base totalmente transferible para cualquier deporte. Esto desde ya. Entonces, una vez más, lo que hablamos en este curso, cuando hablamos de la motricidad de base, tienen que ver con todos estos componentes, como los vectores, por ejemplo. El concepto de adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal. Eso es un concepto básico también para cualquier deporte, que después lo vamos a asociar con desplazamientos del cuerpo, que después lo vamos a asociar con lanzamientos de un objeto, que después lo vamos a asociar con lectura de un contrincante. Eso después nosotros lo vamos a concatenar con diferentes acciones propias de cada uno de los deportes. Pero no solo de los deportes, de la vida cotidiana. Leer una trayectoria en la vida cotidiana podría ser el día de mañana interpretar el movimiento y el tiempo de llegada de un auto que se aproxima a nosotros, por ejemplo. O podría ser útil en lo que tiene que ver con el manejo, o podría ser útil con lo que tiene que ver en la supervivencia y poder esquivar algún elemento que se nos aproxima en pos de preservar la salud. Bueno, en definitiva, las trayectorias no es que es algo solo del deporte, es algo básico para la vida cotidiana. ¿Algo más que quieran compartir? Libres de plantear lo que sea, ¿eh? No hay ningún tipo de estructuración a la hora de plantear una duda. Bueno, si hasta ahora viene todo claro, yo lo que les propongo es que empecemos ya de lleno con la clase del día de hoy, que es una nueva metodología que bueno, procedo entonces a abrir el PowerPoint, comparto la pantalla. Aguarden un segundo porque no sé por qué. Bien, perfecto. Aquí estamos. Bueno, la metodología del día es esta que ven en pantalla.
se llama analógico expresivo. Si vamos a los orígenes de esta metodología, esta es una de las metodologías que no exactamente de esta manera, con diversas variaciones que hizo que esta metodología evolucione en el tiempo. Esta metodología forma parte de las primeras que propuso Carmelo Pitela. Y cuando hablo de las primeras, quiere decir una metodología que de la década del 80, o de los inicios del 80, mejor dicho. Entonces, data de hace tiempo. Es una metodología que quizás a la hora de escuchar el nombre analógico expresivo no nos quede muy en claro qué cosa pudiera ser, pero vamos a ir viendo a lo largo de la clase que esta metodología, de una manera o de otra, seguramente todos la hemos puesto en práctica a la hora de tratar de comunicarnos y generar aprendizaje con algún alumno. O para los que son padres a la hora de interactuar con sus propios hijos. Y es una forma de entender los conceptos de una manera que, sobre todo en las etapas tempranas de la infancia, tiene una eficacia muy alta. Por su agrado y porque se adapta a mecanismos que son familiares y están muy latentes en estas etapas evolutivas. Bueno, esta es una pregunta que habría que hacernos a la hora de pretender educar a un alumno o de interactuar con algún atleta proponiendo determinada propuesta. ¿Cuál será la llave que abrirá la puerta del aprendizaje de aquel alumno que tengamos delante? ¿Cuántas veces a la hora de explicar una consigna vemos que la consigna que explicamos no tuvo correspondencia con la interpretación del alumno o del atleta o del paciente? Hubo algo en el medio que generó una interferencia y hizo que esa llave no abriera las puertas de la comprensión o del aprendizaje. Entonces, a lo largo de este curso, fuimos viendo que cuando hablamos de aprendizaje, la verbalización es un canal del aprendizaje, pero cuando hablamos de verbalización es un mundo en sí mismo. Nosotros podemos verbalizar, en este caso consignas, o movimientos, si se quiere, o posturas, de maneras muy diferentes. Y esta diferenciación de las maneras a la hora de verbalizar tiene que tener correspondencia con las características específicas de la persona que tenemos delante, o sea, de las características individuales de ese otro con el cual pretendemos comunicarnos. Si no, esta verbalización no va a cumplir su objetivo. La verbalización es, antes que nada, en esencia del concepto, es un acto comunicativo. Y en un acto comunicativo se pretende enviar a un mensaje a un otro para que este otro lo decodifique y lo comprenda. Entonces, lo hablamos anteriormente, muchas veces en los profesorados o en los profesorados de educación física, o quizás en la carrera de kinesiología, o quizás en los cursos de instructores deportivos, nos enseñan un lenguaje, una verbalización de una manera muy técnica, muy biomecánica, muy anatómica, y es un tipo de verbalización que no se adapta a las características, por ejemplo, de una persona o un nene que no realizó una carrera de este tipo, donde no tuvo contenidos biomecánicos, contenidos anatómicos. Entonces, a la hora de comunicarnos con otros, tenemos que establecer un lenguaje de cierto tipo. Este lenguaje de cierto tipo comprende en primera instancia
los conocimientos previos de ese otro que tengo delante. Esto es determinante. Y a la hora de hablar de aprendizaje, cuando hablamos de verbalización, más allá del acto de comunicar nosotros una consigna o generar una explicación de algún movimiento a los chicos, sobre todo lo más importante está en que esos nenes tengan la capacidad de verbalizar por ellos mismos las experiencias que ellos vivenciaron. Esto es sumamente importante, porque más allá de observar una experiencia, más allá de escuchar una consigna y de llevarla al cuerpo con todas las características físicas o motoras de esto que se hizo, es sumamente importante en pos de estabilizar profundamente el aprendizaje eso que se vivenció, poniéndolo en contacto con las palabras, con el mundo de la verbalización. Es un mecanismo de estabilización del aprendizaje. Bueno, otro canal del aprendizaje que fuimos abordando en este curso es este canal, que a diferencia del anterior se despierta en edades muy tempranas. Cuando digo en edades muy tempranas, quiero decir apenas nace el bebé, empieza a manifestar procesos imitativos. Cuando imita el movimiento de la boca de la madre o la sonrisa de un otro, no está haciendo otra cosa que copiar un modelo que para esa persona, para ese neno, tiene determinado valor afectivo. Es un mecanismo que nos permite aprender acciones nuevas de una manera facilitada. Recordemos que teníamos todo ese grupo de neuronas que tenían incidencia en lo que eran los procesos de empatía, esto de ponernos en el lugar del otro, que eran las neuronas espejo. Este proceso de espejo era un proceso de simulacro que cuando yo observaba una acción determinada, pero no la estaba ejecutando, observaba la acción o el movimiento de un otro que se ofrecía de modelo, en esta persona que estaba observando, pero que no se estaba moviendo, se estaban preactivando las mismas rutas neuronales propias de esa acción del otro. Esto es un mecanismo de simulacro de acciones que nos permiten realmente ponernos desde un punto de vista neurofuncional en el lugar del otro para comprender las acciones de los demás y sobre todo comprender el sentido de dichas acciones, los objetivos de dichas acciones. Esto es un tipo de mecanismo que prescinde los procesos complejos cognitivos. Es un tipo de mecanismo que se despierta, como lo dijimos, mucho antes de que toda la cognición esté estructurada en el individuo. A diferencia de la verbalización. Cuando hablamos de la verbalización, ya nos metimos en el mundo de lo abstracto, en el mundo del lenguaje, y ya aquí hay una estructuración mucho mayor de la persona desde el punto de vista de la cognición. Bueno, estas son formas, son canales, esto de mostrar un movimiento para que un alumno, luego de observarlo, lo realice y lo aprenda, es un mecanismo. O esto de explicar por las palabras un movimiento para que este otro alumno decodifique esa información verbal y lo lleve a la práctica, era otro mecanismo. Lo que nos teníamos que preguntar era cuál de estos mecanismos estaba abriendo la puerta del aprendizaje de estos alumnos. Quiero decir, si el objetivo era enseñar un movimiento o una postura, ¿cuál de estos mecanismos estaba siendo realmente efectivo? Esto nos da pie a otro mecanismo, que es el mecanismo de las analogías. Cuando hablamos de analogías, un ejemplo de una analogía es cuando le decimos, por ejemplo, a un nene que se mueva como una rana. Y vemos que este nene, dando por sentado que conoce lo que es una rana y que alguna vez vio cómo se movía una rana, realiza este movimiento
de saltos repetidos desde la posición de cuclillas con apoyo de los brazos, de las manos, perdón, hacia adelante, similar o análogo, esto quiere decir analogía, a las características de ese animal. Entonces, cuando hablamos de un proceso expresivo analógico, lo que vemos aquí en pantalla es que dice, permite transformar por analogías elementos bien conocidos por los chicos, pertenecientes al reino animal o a los objetos de uso cotidiano, en expresiones motoras. Las expresiones motoras pueden ser las posturas, los movimientos. Recordemos que cuando tenemos el objetivo, porque de esto habla el curso, de enseñar determinados movimientos o posturas, a la hora de de despertar ese engrama motor, quiero decir, esa ruta neuronal específica de esa postura o movimiento que pretendo que el niño aprenda, voy a tener que recurrir a determinadas acciones, tomar determinadas acciones educativas. La analogía es una de ellas y es muy, muy efectiva en los chicos. Si yo lo que yo tengo que tener en claro es, primero que nada, qué tipo de movimiento quiero que ese alumno vivencie para que luego lo asimile y lo estabilice en el aprendizaje. Una vez que yo determiné el patrón motor o ese movimiento que pretendo enseñar a los chicos, lo que tengo que entender, o que encontrar, mejor dicho, es qué elemento de la vida cotidiana o del reino animal tiene características motoras similares a ese movimiento. Bueno, acá en pantalla lo que están viendo son dos conductas motoras diferentes. La que ven más arriba es el golpe de drive en el tenis. El golpe de drive o el golpe de derecho en el tenis es un gesto técnico específico que, cuando me tocó investigar las propuestas de los instructores de tenis a la hora de enseñar este golpe, ellos recurrían sistemáticamente al uso de una analogía. ¿Para qué? Para que el chico estabilice una fase que sería la fase final del movimiento de este golpe técnico. Es un golpe técnico que finaliza de esta manera. Finaliza con el brazo sobre el hombro opuesto al brazo del golpe. Por lo general, cuando los chicos golpean, no se genera esa conducta motora y los chicos golpean, pero no finalizando con el brazo de esta manera. Por ende, el golpe no se cierra y por ende la pelota no adquiere el control y el efecto que le provee esta finalización técnica específica. En pos de eso, la analogía que se utiliza en los chicos es como si fueras a ponerte la bufanda. Bueno, esto de ponerse la bufanda, si el chico vio alguna vez o realizó el movimiento de la bufanda, cuando se pone en primera instancia, una de las puntas queda en el lateral del cuerpo. Si el chico vivenció esto de agarrar la punta de la bufanda que está en el lateral del cuerpo y colocarla en el cuello, tiene características cinemáticas, características biomecánicas muy similares a la finalización de este golpe técnico. Y podría ser una verbalización, esta analogía, muy eficaz a la hora de que el chico entienda cómo debía finalizar este golpe. Entonces, entendamos una cosa, la analogía no es la bufanda, en este caso. Porque si los chicos nunca se pusieron una bufanda de esta manera, o si los chicos nunca vieron a alguien ponerse la bufanda de esta manera, el solo hecho de decir como si fueras a ponerte una bufanda, en ellos no va a despertar, no va a evocar ningún patrón motor similar. Para que esto surta efecto, el chico alguna vez tiene que haber vivenciado el movimiento, y la analogía es
la del movimiento de ponerse la bufanda, no el elemento de la bufanda, el movimiento de ponerse la bufanda en el cuello. Por otro lado, lo que tenemos acá es es más abajo, es otra analogía, y es una analogía que viene a colación porque yo la utilicé específicamente con un alumno mío que formaba parte de los infantiles del básquet. Yo no sé si se los conté alguna vez, eh, pero bueno, si lo repito, sepan disculpar. La propuesta era, yo estaba en el gimnasio de pesas con nenes que tienen entre 12 y 14 años. Lo que estábamos haciendo era una propuesta donde había un barral por encima de su cabeza y estábamos trabajando el salto. Y ellos lo que tenían que hacer simplemente era saltar y tocar con con las dos manos ese barral. La mayoría de ellos lo estaba realizando, lo estaba logrando. Había uno de los nenes que no llegaba a la altura del barral. Por algunos centímetros, 4 o 5 centímetros, él no estaba pudiendo tocar ese barral. Lo que, lo que, lo que me llevó a observar su movimiento y vi que el movimiento de salto era un movimiento muy rígido. Era un movimiento donde no había elasticidad o fluidez entre la fase de cargar el salto, de dirigir el centro de gravedad hacia el piso, para luego utilizar toda esa energía elástica en pos de empujar hacia arriba y despegarse del suelo. Lo que hacía este chico que se llamaba Jesús era bajaba el cuerpo, se frenaba, se bloqueaba y algunos segundos después saltaba. Esto desde el punto de vista biomecánico le quitaba un montón de beneficios que da la fluidez. Cuando uno realiza un movimiento de manera fluida y elástica, se capitaliza de una energía elástica desde el punto de vista muscular que nos permite realizar un mejor rendimiento. Bueno, en este alumno eso no estaba pasando por el bloqueo entre esas dos fases, la de bajar el cuerpo para luego impulsarse hacia arriba. Lo que me llevó a mí a utilizar una analogía para mejorar esa conducta motora. Tenía que encontrar una analogía que tenga características similares o análogas con ese movimiento que yo pretendía mejorar. Y se me ocurrió utilizar la analogía de un resorte. Entonces le pregunté si Jesús conocía lo que era un resorte. Y él me dijo que sí. Le pregunto, ¿y cómo es un resorte? ¿Qué es lo que hace un resorte? Y él dice, un resorte lo apretás y después salta. Buenísimo, buenísimo. Entonces, con este elemento, el elemento del resorte, empezamos a encontrar una analogía que podría mejorar ese movimiento o podría ser más fluido ese movimiento que estaba bloqueado. Entonces lo que yo le dije es, bueno, Jesús, ahora cerrá los ojos y pensá que tus piernas son un resorte, que tu cuerpo es un resorte. Cargá ese resorte para abajo para después explotar hacia arriba. Bueno, Jesús al principio se reía, le da vergüenza, esto de generar una introspección es algo que hay veces que genera inhibición, entonces tengo que generar la atmósfera de la introspección. Al cabo de un minuto y medio, él empezó a concentrarse realmente, empezó a visualizar su cuerpo como si fuera un resorte, y al cabo de 3 intentos el movimiento cambió completamente, se transformó en un movimiento elástico y tocó ese barral que estaba algunos centímetros por encima de la cabeza. Por encima del punto máximo de sus brazos, perdón. Quiero decir, si anteriormente, cuando él trataba de saltar y de tocar ese barral, él no llegaba por 20 centímetros, por más de que yo utilice la analogía, él no va a tocar ese barral. Pero lo que quedó constatado es que él mejoró esos 4 o 5 centímetros simplemente por una mejora del movimiento comprendida a través de una analogía o del pensamiento analógico. Bueno, entonces
Ahora empieza, me parece a mí, que empieza a cobrar un poco más de sentido esto de evocar engramas motores a través de un elemento que tenga características similares. Fíjense abajo, esto de caminar como el gallo, esto de girar como si fuera un trompo, esto de, si lo que quiero es evocar el engrama motor, o despertar, mejor dicho, el engrama motor de un movimiento repetido de inclinación del tronco hacia izquierda y hacia derecha, podría utilizar en los nenes la analogía de un limpiaparabrisas. Moverse como si fuéramos un limpiaparabrisas. Y ellos van a realizar este movimiento. Repito, si forma parte de sus experiencias previas. Bueno, acá lo que vemos es un recorrido, ni más ni menos que un recorrido didáctico para estructurar la metodología. Lo que dice es, primero el instructor piensa una imagen idónea, por ejemplo una rana, que por analogía podría evocar la postura o el movimiento que los chicos deben realizar. Yo acá voy a hacer una corrección de algo que yo mismo escribí. En realidad no es primero el instructor piensa una imagen idónea. Primero el instructor, nosotros pensamos en términos de movimiento. Primero el instructor tiene que pensar el movimiento que quiere que los chicos aprendan, que quiere que los chicos vivencien para luego aprender. Primero pensamos el movimiento. Una vez que tenemos claro el movimiento y las características del mismo, seleccionamos alguna imagen, por ejemplo el de una rana, que pensamos que tiene características de movimientos o análogas similares a esa conducta motor. Una vez que verbalizamos esa imagen, por ejemplo la rana, o que se las mostramos y que los chicos a través de la observación percibieron la imagen o el video de una rana y se despertó en ellos una imagen específica de ese animal, en este caso con sus movimientos, lo que hacemos luego es que los chicos interpreten ese movimiento. Guiándose a través de esa imagen mental, ellos van a realizar el movimiento de ese elemento determinado. Entonces, vamos para adelante. Acá lo que analiza desde el punto de vista biomecánico es que la posición de cuclillas es una posición de plegamiento máximo de los miembros inferiores, con apoyo de las manos hacia adelante. Bueno, entonces fíjense toda la similitud que tiene con el caminar como una rana. O el de pararse como una rana si lo que quiero es evocar una postura. Si yo lo que quisiera es, aguarden un segundo por favor, que ahí está. Aguarden un segundo porque justo se salió el PowerPoint, pero aprovecho para ver lo que están escribiendo ustedes. Acá Marcelo de Luca dice, a ver, soy profe de tenis, lo de ponerse la bufanda luego del drive es muy buena. También utilizamos mucho el limpiaparabrisas para mover de lado a lado al rival. Bueno, sí, ni más ni menos. Estas son algunas de las analogías que cotidianamente se utilizan en el mundo del deporte. Seguramente hay muchas otras. Yo no sé en qué deportes ustedes se están involucrando o con qué actividades cotidianas, pero seguramente hay muchas otras. Bueno, volvemos al PowerPoint. Acá lo que vemos es otro tipo de engramas motores
que queremos despertar en el alumno. Por ejemplo, si el engrama motor que queremos despertar en el alumno es un engrama motor que implica movimiento cíclico de aducciones y abducciones de brazos, un elemento de la naturaleza que nos podría hacer funcionar es el de volar como una gaviota, moverse en el espacio volando como una gaviota. Bueno, otro elemento podría ser el elemento de los rolidos laterales, otro movimiento podría ser el movimiento de los rolidos laterales, esto de rodar como una lata, o este tipo de desplazamientos que ven en la segunda imagen, este tipo de desplazamientos que es similar a la caminata del gallo, o por ejemplo un movimiento de apertura y cierre de brazos y piernas como si fuera una tijera. En definitiva, estos son solo algunos ejemplos. Ustedes seguramente conozcan muchos más y si no lo tienen ahora en la memoria, empiecen a tratar de encontrar elementos del medio ambiente que formen parte del repertorio motor de los chicos que puedan ser funcionales a los movimientos que quiero enseñar. Entonces, acá vemos desde el punto de vista neurofuncional que primero se genera una instrucción a través de una verbalización o a través de mostrar con una imagen, un video, un elemento. Entonces se despierta, hay una revocación de una imagen de ese elemento y luego lo que se genera es un proceso imitativo de esa imagen y se despierta un engrama motor que sea analógico a los movimientos o a las características de esa imagen de movimiento que se despertó. Y luego, bueno, viene la interpretación, que es la ejecución propiamente dicha, la experiencia motora propiamente dicha. Bueno, acá aclara que esto de la dimensión interpretativa y la implicación emocional que tiene este método genera que despierte mucho agrado en los nenes, sobre todo en los nenes de jardín de infantes y de los primeros años de la escuela primaria. Bueno, esto ya lo vimos, es un canal del aprendizaje que genera un efecto facilitado respecto a otro tipo de lenguajes por, bueno, las características concretas que tiene. Recordemos que cuando habíamos hablado de visualización, habíamos hablado que los nenes en etapas tempranas, en estas etapas evolutivas, contaban con menos herramientas cognitivas. Por ende, contaban con menor capacidad de abstracción, tenían un menor uso del lenguaje, porque no se habían adentrado todavía de manera sistemática en, por ejemplo, la lectoescritura. Entonces tenían muy a flor de piel esto del pensamiento por imágenes, el procesar las características visivas de una experiencia, antes que las características semánticas o más abstractas como el lenguaje. Y los chicos memorizaban de esta manera, memorizaban una experiencia, codificándola en el sistema amnéstico a través de los aspectos visuales que tenía esta experiencia, en vez de códigos o rótulos numéricos o de conceptos. Entonces, esta es una metodología que como funciona con imágenes, despertando imágenes de elementos de la naturaleza o elementos del mundo circundante, justamente desde el punto de vista neurofuncional, tiene un enlace directo con las capacidades de los chicos más pequeños. Luego, lo que van a ver en el Picture Book es que más allá de esta etapa inicial de despertar una imagen de cierto tipo para luego imitarla con algún movimiento, podemos dar un paso hacia adelante en lo que tiene que ver la estimulación de procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria.
y en pos de dar un paso adelante en la memorización para luego generar una mayor estabilización de estos movimientos, en el Picture Book van a encontrar estas tarjetas donde se asocian los movimientos determinados, un determinado grupo de patrones motores determinados, como los que ven en pantalla, con el elemento del reino animal o de la naturaleza que tenga características similares. Bueno, más allá de eso, estas tarjetas lo que van a hacer es tener asociado un número y un color. Entonces, a la hora de interactuar con los chicos, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, evocar propiamente el animal, por ejemplo. Luego asociamos este animal con una tarjeta que tenga un rótulo numérico y otro animal con otro rótulo numérico y otro animal con un tercer rótulo numérico, y a los chicos, con los chicos nos comunicamos con el 1, el 3 o el 2. Y ellos ya van a haber memorizado qué quiere decir o qué movimiento o qué elemento de la naturaleza quiere decir el 1, el 2 o el 3. Y luego, para dar un paso en esto de la variabilidad del input cognitivo, generamos una segunda asociación con los colores. Entonces ya podemos despertar ese movimiento evocando directamente el nombre del animal o verbalizando el número con el cual estaba asociado ese animal o verbalizando el color con el cual estaba asociado ese animal. Es la misma lógica que fuimos vivenciando a lo largo de todas las propuestas ICOM, pero adaptada a la metodología del expresivo analógico. Y lo que yo le propongo es que no se queden solamente con los ejemplos del Picture Book, que ustedes también piensen en otros animales o en otros elementos, hagan las tarjetas para tener un mayor repertorio a la hora de interactuar con los chicos. Bueno, acá lo vemos, esto de desplazarse como un cangrejo o desplazarse como un cocodrilo o un reptil, o el de saltar como un canguro, por ejemplo, para realizar el salto con apoyos simultáneos. En definitiva, las posibilidades son múltiples. Vuelvo un segundo al aula. A ver. Dice Sergio, lo que plantea es, ¿no sería mejor, a ver, no sería mejor hacer esas analogías con movimientos específicos que no sean comunes para ellos, en lugar de movimientos comunes como mover los brazos o rodar? Primero que nada, Sergio, esto de común o no común depende quién tengamos delante y qué experiencias previas tengan. No pienses que realizar el movimiento de abducciones y aducciones repetidas de brazos es algo ya vivenciado y asimilado por todos los chicos. Depende la edad de quien tengo delante y depende de las experiencias previas, este patrón motor puede haber sido estabilizado en etapas precedentes o no. Después hay movimientos que son más complejos que otros, seguro, porque hay movimientos que acoplan el tren inferior con el tren superior, hay movimientos que disocian el trabajo de un miembro superior respecto al otro, y hay movimientos que simplemente se dan en uno de los trenes, en el superior o el inferior. Entonces, hay movimientos que son más complejos que otros, seguros, pero tenemos que tener en claro quién tenemos delante. Esto de realizar un rolido lateral con el cuerpo realmente extendido, no es algo que todos los nenes lo saben hacer, ni mucho menos, ni es algo que todos los adultos lo saben hacer. Entonces, yo lo que te pregunto es, cuando vos decís,
¿No sería mejor hacer estas analogías con movimientos específicos? Cuando vos hablas de movimientos específicos, ¿qué sería la especificidad en este caso? Este es un camino para estabilizar o aprender patrones motores. Ese patrón motor puede ser un patrón motor básico o simple, o pudiera ser también el patrón motor, por ejemplo, de un gesto técnico como el que mencioné del tenis, o de un salto de rebote como el que estaba haciendo Jesús con los brazos extendidos hacia arriba. Sí, 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 complejos como el del tenis, sí, 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 la metodología se puede adaptar justamente a pretender estabilizar en el aprendizaje un movimiento nuevo de un deporte o un movimiento eh, más simple, movimientos básicos sobre los cuales luego se estructuran las técnicas específicas de los deportes. A la hora de realizar la exploración libre, que ellos vivencian su propio cuerpo en el espacio y demás, esa exploración libre, que si bien es muy rica y necesaria, por momentos no es suficiente. Nosotros lo que necesitamos, también más allá del moverse libremente por el espacio, es el de identificar claramente esos movimientos y estabilizarlos en la memoria en pos de luego poder recuperar esa información de manera intencionada y específica. A la hora de poner en contacto un movimiento, un patrón motor, con, por ejemplo, el movimiento de un animal, el chico lo que está haciendo es generar una conexión entre una imagen de un elemento de la vida naturaleza y su propio cuerpo. Para que eso sea la llave de inicio, para luego tener todas las experiencias propioceptivas, sinestésicas, vestibulares, propias de moverse para realizar ese movimiento. Entonces, esto no solo eso, sino que ese movimiento empieza a tener un nombre para él. El movimiento de la rana, la postura del enano, esto de la cuclilla, o la postura del gigante, por ejemplo, que podría ser pararse bien erguido o en puntas de pie o con los brazos extendidos. Entonces, recordemos que lo que pretendemos también es utilizar las características del sistema cognitivo en pos de aprender movimientos y utilizar los movimientos en pos de mejorar las estructuras cognitivas de cierto tipo. Acá Marcelo dice, la bufanda la comprende quien lo hizo realmente. Sí, esto es algo que lo habíamos mencionado, Marcelo, y es exactamente así. La analogía de la bufanda, si vos alguna vez te pusiste una bufanda de esta manera, o si alguna vez vos pusiste atención en una persona que se pone la bufanda de esta manera, esa analogía va a tener similitud con este movimiento de cierre del drive. Si esa analogía yo la verbalizo con alguien que no sabe lo que es una bufanda, o que nunca se puso una bufanda, o que nunca vio a alguien poniéndose una bufanda, esa analogía no va a despertar o no va a evocar ese engrama motor. Buenísimo, y esto que vos decís que no lo tenían vivenciado. Bueno, una vez más, ese es el gran detalle. El gran detalle es justamente conocer qué tienen vivenciado y qué no, o qué forma parte de su repertorio motor e intelectual para luego utilizar o seleccionar dichas analogías. Si algo no lo tienen vivenciado, lo que pudiéramos hacer es justamente generar esa vivencia. Y si vos tenés una bufanda a disposición, te pones una bufanda o le pones la bufanda en el cuello y le pedís que se pongan esa bufanda. Y luego, en un momento indirecto, en un momento, quiero decir, posterior, utilizás esa analogía. Yo no sé, Sergio, si quedó claro lo que vos planteaste y mi respuesta en relación a eso. ¿Tenés alguna otra inquietud, Sergio, respecto o alguna otra duda?
o algún otro punto que quizás no estés de acuerdo respecto a por ahí la eficacia de la metodología. Ahí te doy tiempo, que tranquilo que estás escribiendo. Me fui a buscar un vaso de agua. Sí, desde ya, a ver, desde un punto, tenemos que entender otra parte, la parte, cuando hablamos de las propuestas, hay que mirar estas propuestas de determinados balcones. Uno mira una propuesta de cierto tipo que plantea a los alumnos desde el balcón de la percepción, desde el balcón de la cognición, desde el balcón motor, desde el balcón metabólico y desde los balcones afectivo-emocionales. Obviamente que si yo tengo delante alumnos más grandes, la metodología de decirle caminá como un cangrejo, o la verbalización de decirle caminá como un cangrejo, en este tipo de poblaciones, va a ser algo que no nos va a motivar en absoluto. Desde ya estoy 100% de acuerdo. O movete como un limpiaparabrisas, en primera instancia podría ser algo que no los motive. Estoy de acuerdo. Pero, hay analogías que te van a servir a la hora de pulir determinados movimientos, determinadas fases, por ejemplo, de movimientos técnicos específicos. Esto de como si fueras un resorte o como si fueras un elástico es muy gráfico a la hora de alguien que bloquea el salto. Es muy gráfico y esto es algo que te puede dar un beneficio inmediato en que ese alumno comprenda que no estaba realizando el movimiento fluido. Vas a ver muchas veces que en alumnos, por más que sean más grandes, vos le mostrás ese movimiento y la imitación, simplemente la imitación, no despierta en él esa conducta autocorrectiva. No está identificando exactamente de eso que ve cuál es la parte que se asocia con su déficit motor. No lo está asociando. En cambio, cuando vos, por ejemplo, utilizás una analogía, puede ser que esa llave en ese movimiento surta otro efecto. Puede ser. Pero estamos de acuerdo y quedó claro que este tipo de metodología, siguiendo toda la progresión metodológica del libro, se capitaliza mucho más con las etapas evolutivas tempranas, nenes de jardín de infante y los primeros años de la escuela, desde ya eso. Pero si vos estás realizando, de hecho hay un tipo de abdominal que yo realizo, no sé si se va a poder ver ahora, pero yo lo realizo con mis atletas acá del, del club, y es un movimiento del tronco donde no hay rotación del tronco. Yo estoy acostado en el piso, boca arriba, y tengo que realizar este movimiento. Son inclinaciones laterales. Muchas veces los alumnos, los atletas, realizan la rotación en vez de la inclinación. Yo lo que quiero es la inclinación para reclutar de una manera preponderante lo que tiene que ver con la musculatura del cuadrado lumbar. Bueno, una palabra clave que mejora esto es decirle, movete como si fueras un limpia parabrisas. Move el tronco como si fueras un limpia parabrisas. Automáticamente mejoran la conducta motora. Automáticamente. Pero no es que propongo un bloque de entrenamiento del analógico expresivo. Utilizo algunas analogías para mejorar alguna postura o movimiento. En este caso sí es para corregir. En este caso sí es para corregir. Y estoy corrigiendo un patrón motor, en este caso que tenía una rotación, para que aprendan a moverse en decúbito dorsal solo con la inclinación del tronco. ¿Lo pudieran hacer de otra manera? Si yo lo verbalizo o si yo, por ejemplo, toco el cuerpo de ellos y lo direcciono, sí. Pero lo que yo te digo es que desde la práctica fue muy rápido el ajuste autocorrectivo que hicieron luego de esa analogía. Y hay un montón de otras, es solo una. Después, cuando vos hablas de analogías, en la analogía, acá estábamos hablando de despertar en los chicos patrones motores.
enseñarles movimientos, vivenciar movimientos y estabilizarlos en el aprendizaje, para ampliar ese repertorio motor. Entonces, hay un montón de movimientos en las etapas de base que los nenes necesitan vivenciar, que no los tienen vivenciados, y que esos van a formar parte después de un complejo gesto técnico, porque un gesto técnico se basa en un montón de patrones motores simples que dan la complejidad total de un sistema de movimiento, el fundamento técnico. Pero antes que eso está toda la estructura, toda la base. Eso es lo que me parece. Ok, entonces, ¿alguna otra duda, chicos, tienen respecto a los alcances, quizás algún tipo de crítica también de la metodología? O no sé, lo que les venga a la mente, díganme ustedes. Bueno, si quedó todo claro, esta fue la metodología de hoy, la metodología en analógico expresivo, ideal para utilizarla en etapas tempranas. Así que bueno, si pudiera surgir alguna duda posterior, mándenme un mail, ya se los había compartido. Y nos vemos la semana próxima